Hola, ¿cómo estás? Muy probablemente usas harina de trigo en algo en tu día a día. Aunque no la uses para hacer un pastel o un panqueque, a veces consumes un pan que lleva harina de trigo, una pasta. Hoy te voy a hablar de una harina que puedes usar para sustituir la harina de trigo en todas esas recetas, que tiene hasta 4 veces más fibra, 2 veces más proteína y una respuesta metabólica mucho más estable. Es buena para adelgazar, para el azúcar en la sangre, para el intestino. No te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si usas harina de trigo en tu día a día o si la has sustituido por otra harina. Si es así, ¿qué harina usas más? Me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar tu like en el video, eso me ayuda mucho. Y compártelo con quien le pueda gustar y con quien lo necesite. Vamos a ampliar esta cadena del bien. Eso es lo que quiero aquí con el canal. Antes de empezar a hablarte de esta otra harina, que es mucho más saludable, solo quiero explicarte que la harina de trigo no es mala para nosotros solo por el pico de glucosa. Claro que sí, se convierte en azúcar muy rápidamente en nuestro organismo porque sus moléculas de carbohidrato son descompuestas por las enzimas salivales casi instantáneamente. Entonces la glucosa entra en el torrente sanguíneo a una velocidad comparable a la del azúcar de mesa, incluso el azúcar blanco, y entonces el páncreas responde con una oleada de insulina para sacar ese azúcar de la sangre, ¿no? Que entró muy rápido. Entonces, como la insulina es una hormona anabólica de almacenamiento de reserva, bloquea inmediatamente la lipólisis, la quema de grasa, y le indica al cuerpo que guarde eso y lo almacene principalmente aquí en la región visceral, central, abdominal. Así que es pésima para el control del azúcar en la sangre, es pésima para el hígado si tienes grasa en el hígado. Entonces, la harina de trigo realmente no está recomendada. Además, también sabemos del impacto que la harina de trigo tiene en la permeabilidad intestinal y en la microbiota intestinal. Incluso para quienes no son celíacos, la harina de trigo refinada puede ser problemática porque el trigo moderno ha sido muy modificado genéticamente. Es muy rico en gliadina. Estudios sugieren que la gliadina puede estimular la liberación de una proteína que regula las puertas de entrada de nuestro intestino, dejando al organismo con esa permeabilidad intestinal, lo cual es tan perjudicial para nosotros, pudiendo generar una inflamación sistémica de bajo grado, ese estado inflamado del cuerpo de manera recurrente y constante. Además, otro detalle que la gente a veces no sabe es que para que nuestro cuerpo pueda metabolizar el carbohidrato de la harina blanca, necesita cofactores, vitaminas del complejo B y minerales. Y muchas veces, como no tiene esos nutrientes, es blanca, no tiene nada, es refinada, procesada, blanqueada, entonces termina robando esos nutrientes para poder ser metabolizada, entonces todavía tiene ese efecto negativo. Además de la cuestión del hambre hedónica del ciclo de dopamina, en el que la harina de trigo genera una respuesta en el centro de recompensa de nuestro cerebro, realmente estimula la producción de dopamina, provoca ese hambre de rebote por el pico de insulina y la caída de la glucosa. Entonces, desordena todo, desordena nuestro estado psicológico, desordena nuestro estado fisiológico y desordena nuestro metabolismo en general. Por eso, lo ideal es que reduzcamos al máximo posible el consumo de harina de trigo blanca, refinada, blanqueada, procesada en el día a día. Entonces, esta harina que puedes usar como sustituto de la harina de trigo es la harina de garbanzo. Ya empieza con una diferencia, que es que está hecha a partir del garbanzo, que es una leguminosa, y el carbohidrato tiene una velocidad de absorción completamente diferente porque viene acompañado de fibra, de proteína y también de compuestos bioactivos. Entonces, esto impacta en 3 sistemas. Impacta este sistema de control del azúcar en la sangre, porque como tiene fibras solubles, forma un gel en tu sistema digestivo, retrasa el vaciado gástrico y disminuye la velocidad de absorción de la glucosa. Y el intestino también puede cambiar la cuestión del metabolismo, porque las fibras son fermentadas por las bacterias intestinales, generando los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, por ejemplo, que mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la flora intestinal, reduce la inflamación y fortalece la barrera intestinal, diferente de la harina de trigo, que la vuelve más permeable. Esta la fortalece y hace que el intestino funcione como debería. Además de contener una cantidad realmente impresionante de proteína comparada con la harina de trigo. El doble de proteína que la harina de trigo estimula hormonas de la saciedad como el GLP-1, que está relacionado con las plumas para adelgazar. Además de la propia saciedad de la proteína, está la propia cuestión del efecto térmico de la proteína que tiene, que puede ayudarte a quemar más energía para metabolizarla. Entonces, usado de forma correcta, el garbanzo tiene una fibra de alta calidad, tiene una proteína interesante, tiene un sabor muy agradable y podemos utilizarlo básicamente en cualquier cosa en que usaríamos la harina de trigo. Otro punto muy importante es que, como proviene de una leguminosa, la harina de garbanzo no tiene gluten.
Por lo tanto, es apta para ser consumida por quienes tienen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca. Antes de continuar y de hablar más sobre cómo utilizar la harina de garbanzo en el día a día, si quieres más consejos para ayudarte a adelgazar, controlar el azúcar en sangre e incluso la inflamación, tengo muchas listas de reproducción aquí en el canal. Y tengo muchas playlists con recetas saludables también. Voy a dejar los enlaces para estas playlists aquí abajo en la descripción. Entonces, por último, ¿dónde puedo añadir la harina de garbanzo? Te digo que ya he hecho recetas con prácticamente todo lo que se puede hacer aquí. Pasteles, incluso de chocolate, panqueques, tartaletas, tartas saladas. Ni siquiera sé, son muchísimas cosas. Realmente es muy sabrosa, versátil, suave, combina bien tanto con sabores dulces como salados. Te sugiero que la pruebes. Si no la puedes encontrar en el supermercado de tu ciudad, cómprala en línea, porque no es una harina cara en absoluto, ya que su base es el garbanzo. Y es muy versátil. Tengo una lista de reproducción de recetas con garbanzo. La voy a dejar aquí en la descripción para ti. Cuéntame aquí abajo si ya la has usado o si vas a empezar a usarla. Me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar tu like en el video, eso me ayuda mucho, y compártelo con quien creas que se puede beneficiar de esta información. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero con este canal. Hasta la próxima, chao.